El tema es estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista. Bueno, quiero decirles, aquí nuevamente va el comercial, este libro tiene varios capítulos. Aquí vamos a sintetizar cada capítulo a qué hace referencia. El cómo y cuáles son esas estrategias se encuentra, maestros y maestras, en el proyecto formativo que va de regalo en este paquete. El proyecto formativo que hace referencia a estrategias de aprendizaje para entornos virtuales de aprendizaje, en donde retomamos parte de la bibliografía de este libro, clasificamos las estrategias didácticas tal y como lo sugiere Frida Díaz Barriga y las aplicamos y sugerimos cuáles deben ser las aplicaciones, más bien, en qué momento se deben aplicar estas estrategias didácticas para poder desarrollar competencias, para poder cumplir con la normativa vigente. Así que este tema lo van a complementar con ese proyecto y estoy seguro que a partir de esa combinación quedará muy claro qué es lo que tenemos que hacer hablando de las estrategias didácticas. Bueno, vamos a sintetizar el capítulo 1 que nos habla acerca de la función mediadora del docente y la intervención educativa. Aquí ya nos da una pauta, maestros. Ya no es la función de instructor, ya no es la función de transmitir conocimiento, ya no es la función de impartir temas o desarrollar temas o dictar temas, sino hay una función mediadora. Debemos mediar el aprendizaje del alumno entre lo que sabe y lo que debe saber. En ese inter de lo que debe saber es donde se aplican las estrategias didácticas, es donde hay una comunicación asertiva, es donde diseñamos situaciones de aprendizaje. Esa es la función. Entonces, aquí establece el capítulo 1 que la tarea docente no se debe restringir a una transmisión, una mera transmisión de información, pues para ser profesor no es suficiente con dominar una materia o disciplina, ¿ok? Futuros maestros, aquí ya nos está diciendo Frida Díaz Barriga que debemos cambiar esa visión, ¿ok? Para ser profesor no nada más se necesita saber de esa materia. No, pues quiero dar matemáticas porque yo soy bien bueno en matemáticas y soy ingeniero en sistemas computacionales y sé las matemáticas al derecho y al revés. Excelente, punto a tu favor. Pero después debes saber acerca de los principios filosóficos, éticos y legales que sustentan mi práctica. Debes saber cómo conocer a mi estudiante, sus procesos cognitivos, sus necesidades, sus intereses, y debo saber qué estrategias docentes son las idóneas para desarrollar competencias, para cumplir con los aprendizajes esperados. Y después debo tener o debo comprometerme a fortalecer la relación hogar-escuela, escuela-comunidad. Ese es el perfil del docente ideal. Entonces, aquí también nos lo están diciendo. No es suficiente porque un profesional de la docencia debe ser capaz de ayudar propositivamente a otros a aprender, a pensar, a sentir, a actuar y desarrollarse como personas. Esa es la función del profesor, hablando ya de el cómo, el qué debo enseñar, cómo debo enseñar, exactamente cuál es mi función. Bueno, ayudar, pero de manera propositiva. ¿A qué? A que mis alumnos aprendan, a que puedan pensar, cuestionar, pensamiento crítico, reflexión, que puedan gestionar sus emociones a partir de situaciones de aprendizaje, en un juego de roles, donde hagan ellos la simulación de que frente a situaciones, qué emociones se presentan y cómo gestionarlas, a actuar y desarrollarse como personas, ciudadanos del mundo. El rol del docente, entonces, cobra especial importancia, ya que éste debe tener una identidad bien clara de quién es y qué hace, porque entre todos los roles que se le han asignado, destaca dentro de la corriente constructivista el de ser, aquí está la clave, un organizador
planeación y evaluación, y un mediador en el encuentro del estudiante con el conocimiento. ¿Ok? Debo conocer a mi alumno para preparar las estrategias tanto de aprendizaje, de enseñanza y de evaluación, para entonces implementar con mi función de mediador y que el alumno tenga un agradable encuentro con el conocimiento. Que saquemos lo mejor de cada alumno para que entonces sí se cumpla con esta normativa vigente. En la mediación pedagógica debe tomarse en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante y el modo como cada uno se vincula con los otros a partir de sus experiencias previas. Otra vez nos recuerdan la importancia de los diagnósticos, la importancia de conocer a los alumnos, la importancia de partir de un nivel cognitivo en el cual se encuentra el alumno y empezar a desarrollar estrategias que lo lleven al siguiente nivel con la interacción de sus compañeros para que construyan de manera social ese nuevo conocimiento. Bien, ese fue el capítulo 1. Capítulo 2 de este libro nos habla acerca del constructivismo y el aprendizaje significativo. ¿Ok? Nos dice que el aprendizaje significativo ocurre solo si se satisfacen una serie de condiciones, tales como que el alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la estructura cognitiva y que los materiales o contenidos de aprendizaje posean significado potencial o lógico. El alumno construye su conocimiento a partir de que selecciona, organiza y transforma la información que recibe de diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus conocimientos previos. La finalidad de los procesos de intervención educativa es enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuales. Repetimos aquí, maestros, lo que nos dice la planeación didáctica en el modelo 2017. El aprendizaje significativo ocurre si el alumno relaciona aquello que está haciendo en el aula con su realidad. Cuando el alumno relaciona ese conocimiento que recibe, esa lectura que dio, ese video que vio, esa diapositiva, esa explicación del maestro, si todo ese conocimiento, toda esa información, él la traduce en algo tangible, que puede ser que pintó, hizo un cuadro de Van Gogh, algo al óleo, hizo una canción, recitó una poesía, hizo un resumen, hizo un ensayo, construyó un circuito eléctrico, diseñó una prenda de vestir, elaboró un informe en la computadora, hizo algún cartel con alguna aplicación digital, pero todo eso relacionándolo con su entorno. Solo así va a ocurrir el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo también es resultado de la construcción social de ese conocimiento. ¿Cómo se logra esto? Pues mediante el trabajo colaborativo. Entonces, aquí también hay un apartado que nos dice que el alumno va a construir ese conocimiento a partir de recibir información de diversas fuentes confiables, tal y como sucede en la sociedad del conocimiento. Y esa información, ¿qué la va a hacer? Pues la va a seleccionar, la va a organizar y la va a transformar en un nuevo conocimiento que resuelva un problema del contexto real. Por ejemplo, si yo llevo al aula el problema de cómo disminuir el consumo de bebidas azucaradas en el aula o en las familias de la institución, yo llevo ese problema y el aprendizaje esperado tiene que ver con porcentajes, por citar un ejemplo, pues entonces yo empiezo a llevar ese ejemplo, le doy tratamiento pedagógico, empezamos a ver cuáles son los porcentajes, las cantidades de azúcares que tienen las bebidas más comunes, hacemos una muestra de cuáles son, de qué cantidades de azúcar tiene cada bebida, lo comunico, lo socializo, y de esa manera estamos abonándole a resolver un problema real
De esa manera investigamos, seleccionamos, hicimos ejercicios matemáticos, transformamos esa información en un producto tangible, una evidencia que le esté dando solución a un problema. Eso es un aprendizaje significativo. No rellenar el libro, ni subrayar, ni copiar de la página tal a la página tal. Eso no es significativo. No tiene ningún sentido para el alumno. Solamente se va a alegrar cuando vea la firma y diga, ya tengo tantas firmas, ya tengo tantos puntos, pero la vida real no es así. Allá afuera se enfrentan o hay una serie de problemas con los cuales se tiene que lidiar y el alumno deberá responder a esos retos con habilidades desarrolladas en la escuela. De eso trata el constructivismo y el aprendizaje significativo. Construir conocimiento de manera social a partir de transformar información gestionada de diversas fuentes confiables, con ayuda de la tecnología, por supuesto, transformar ese conocimiento, esa información en un nuevo conocimiento, pero que ese conocimiento resuelva un problema real o le abone a la resolución de un problema real. Solo entonces cobra significado ese conocimiento. Mientras tanto, va a ser algo estático, va a ser algo burocrático, algo por compromiso y por supuesto, los alumnos no van a motivarse ni a comprometerse con su aprendizaje. En el capítulo 3, este libro nos menciona que la motivación escolar tiene efectos en el aprendizaje. ¿Cuáles son? Bueno, la motivación se hace presente en el aula mediante muy diversos aspectos, según Frida Díaz Barriga. Entonces ella establece que el lenguaje y los patrones de interacción entre profesor y alumnos es uno de los aspectos que favorecen la motivación. La organización también de las actividades académicas, el manejo de los contenidos y tareas, los recursos y los apoyos didácticos y las recompensas y la forma de evaluar. Ayer comentamos que las recompensas deben ser más en un tono de elogiar y hacerles notar cuáles son sus logros, cuáles son sus habilidades, más que otorgarle un chocolate, otorgarle un punto, otorgarle un privilegio como tal. Surten más efecto las palabras que van a favor de reconocer el desempeño del estudiante, más que darle objetos de valor. Entonces, aquí podemos ver que la motivación se ha de desarrollar en tanto ese lenguaje y esos patrones de interacción entre profesor y alumnos sea asertivo, sea un diálogo horizontal, sea constante, se le dé el acompañamiento al alumno, se organicen actividades académicas auténticas, contextualizadas, haya un manejo sistematizado de las tareas y los contenidos, que los recursos y apoyos didácticos estén siempre a la mano, tal y como lo promocionaban ustedes en las escuelas ideales. Y también menciona que la motivación escolar conlleva una cumplida interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y académicos, que tienen que ver tanto con las actuaciones de los alumnos como con las de sus profesores. Entonces, otro elemento más de las estrategias didácticas, de acuerdo a la interpretación constructivista, tiene que ver con la motivación escolar. En el capítulo 4 se establece el aprendizaje cooperativo y los procesos de enseñanza. Aquí nos dice que la construcción del conocimiento o actividad autoestructurante del sujeto está mediada por la influencia de los otros y por ello el aprendizaje es en realidad una actividad de reconstrucción y co-reconstrucción de los saberes de una cultura. El profesor, además de enseñar la materia, tiene que promover una serie de prácticas interpersonales y grupales relativas a la conducción del grupo, los roles a desempeñar, la manera de resolver conflictos y tomar decisiones asertivas y las habilidades para entablar un diálogo verdadero. La estrategia de trabajo colaborativo, maestros, o trabajo cooperativo en la enseñanza es básicamente formar equipos de trabajo limitado a 4 o hasta 5 personas, se sugiere,
y a partir de ahí asignarle un rol de participación a cada uno. Que tengan claro cuál es el rol de participación de cada uno frente a una meta de aprendizaje, frente a un reto del contexto. De esta forma se garantiza que todos participen, puesto que todos tienen claro cuál es el rol que juegan dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Contrario a formar equipos y van a resolver esto en equipos. En ese momento la interpretación de los alumnos es, bueno, ¿qué vamos a hacer? En el equipo por lo regular siempre hay uno que destaca y es el que empieza a hacer todo. Un segundo alumno medio le ayuda y los otros tres están ahí nada más esperando que se termine el trabajo o como dicen a veces en forma de broma, son los que sostienen nada más el papel bond o los que proyectan o los que hacen la diapositiva y listo, ¿no? Entonces, en un trabajo colaborativo se asignan roles de participación. Están los roles de organización, los roles de evaluación o sistematización de las evidencias, los roles de dinamización, los roles de aquellos que se encargan del orden y la disciplina al interior de los equipos, y de esta manera todos tienen un rol de participación que juega a favor de construir nuevos conocimientos. Entonces, el profesor no solo enseña la materia, no solo imparte el tema, sino que va a promover una serie de prácticas en donde se genera interacción, colaboración, cooperación, diálogo horizontal, porque, como dice Díaz Barriga, el aprendizaje no es más que una actividad donde se reconstruye y se co-reconstruye los saberes de una cultura. En el capítulo 5 nos habla de estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. En este capítulo se establece que enseñar consiste esencialmente en proporcionar una ayuda ajustada a la actividad constructiva de los alumnos. ¿Ok? Enseñar es proporcionar una ayuda ajustada a la medida de acuerdo a las características y necesidades de los alumnos en una forma de interacción, diálogo, trabajo cooperativo y de esta manera pues se pueda construir ese conocimiento. El docente para esto debe poseer un bagaje amplio de estrategias. Un bagaje amplio de estrategias, conociendo qué función tienen y cómo pueden utilizarse o desarrollarse apropiadamente. Dichas estrategias de enseñanza se complementan con las estrategias o principios motivacionales y de trabajo cooperativo. ¿Ok? Para esto, maestros, ahí en el proyecto que les menciono, que retomamos algunas ideas de Frida Díaz Barriga, que establece en este mismo libro, que hay estrategias didácticas preinstruccionales, aquellas que se implementan al inicio de una clase. Hay estrategias coinstruccionales, aquellas que se implementan a lo largo del desarrollo de la clase o del proyecto de las sesiones. Y hay estrategias didácticas postinstruccionales que se utilizan al cierre de una clase. En cada una de estas clasificaciones hay estrategias didácticas diversas. Hay estrategias para recuperar conocimientos previos, para organizar información, para desarrollar competencias, para promover el diálogo grupal, para socializar el conocimiento, para reflexionar, para desarrollar el pensamiento crítico, en fin, hay una variedad de estrategias didácticas. En el capítulo 6, ahorita vamos a ver algunas de las estrategias así de manera rápida. En el capítulo 6 se promueve también las estrategias para el aprendizaje significativo, fundamentos, adquisición y modelos de intervención. Aquí la tarea del enseñante consiste en ayudar a que el alumno logre la construcción del procedimiento estratégico que se le propone, no sin antes proporcionarle un contexto de apoyo y de andamiaje que se modificará ajustándose en función de la creciente capacidad del aprendiz para utilizar. Las estrategias de aprendizaje, pues, son procedimientos o conjuntos de pasos, operaciones o habilidades que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas.
Entonces, yo pudiera decir, bueno, la estrategia didáctica es mapa mental, organización de la información a través de un mapa mental. Esa es la estrategia de enseñanza. La estrategia de aprendizaje será el mapa mental, pero con el paso a paso para diseñar ese mapa mental y con los contenidos y el contexto que gira en torno a la actividad de aprendizaje. Entonces, una cosa es la estrategia de enseñanza, que va a cargo del profesor, y otra cosa es la estrategia de aprendizaje, que es la estrategia de enseñanza en sí, pero vista desde el lado del alumno, porque el alumno es el que aprende, el profesor es el que hace la función de mediador de la enseñanza. Bueno, entonces esos son los 6 capítulos y yo les decía que aquí hay un pequeño resumen de las estrategias didácticas que ustedes pueden indagar y que estas estrategias didácticas, por cierto, están en el proyecto formativo que les he mencionado, les he insistido, que va a complementar esta sesión de hoy, de hecho, la sesión de ayer y hoy, y en general va a complementar la dimensión 3 del perfil docente, el cómo implementar, cómo aplicar estrategias didácticas, cómo planear y cómo evaluar. Eso está completo, está todo completo en esos 3 proyectos formativos. Entonces, debemos conocer, maestros, mínimo estas estrategias didácticas. Las estrategias didácticas para explorar saberes previos, está la clásica lluvia de ideas, están las preguntas guía, está la estrategia SQA, que sé qué quiero aprender y qué aprendí, preguntas basadas en la taxonomía de Bloom, de acuerdo a cada nivel cognitivo, y las preguntas MATFA o metacognición antes, durante y al final de la actividad, en donde se plantean preguntas genéricas para que reflexionemos y podamos nosotros sacar un conocimiento nuevo a partir de esa reflexión. También hay estrategias didácticas para el procesamiento de la información. ¿Cuáles son ellas? Cuadro sinóptico, cuadro comparativo, matrices, técnica heurística V de Gowin, esta es maravillosa, correlación, analogía, diagramas y mapas cognitivos. También hay estrategias didácticas para favorecer la construcción social del conocimiento. Podemos implementar un debate, un simposio, mesas redondas, foros, seminarios y taller. También hay estrategias didácticas para trabajar transversalidad y desarrollo de competencias, como son los tópicos generativos, la simulación, el proyecto, el estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje in situ, aprendizaje basado en TIC, en servicio, investigación en tutoría, aprendizaje cooperativo o una web quest. También hay estrategias didácticas para reflexionar lo aprendido. El PNI, positivo, negativo, interesante, es un cuadro de 3 entradas. La estrategia triple Q, qué veo, qué no veo, qué infiero. El resumen, la síntesis y el ensayo. Estas estrategias didácticas y más están concentradas en 3, más bien son como 4 o 5 libros que incluyen el proyecto formativo del cual les hablo. Son libros que no están en la red, son libros que yo mismo compré.